Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca de planes de muestreo de dos clases para la validación del sistema HACCP. Agradezco muchísimo a Calidad Agroalimentaria la oportunidad de poder platicar con ustedes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, los temas que vamos a cubrir son planes de muestreo, criterios microbiológicos para la aplicación de estos planes de muestreo y su aplicación en la validación del sistema HACCP, del sistema HACCP, de análisis de peligros y control de puntos críticos. Cuando hablamos de muestreo y examen microscópico de los alimentos, tenemos que pensar que cuando controlamos la calidad o la seguridad de los alimentos, los análisis microbiológicos nos dan información muy valiosa que podemos aplicar con respecto a la calidad de las materias primas, las condiciones sanitarias en las que el alimento fue procesado, la efectividad de ese proceso, así como los métodos de conservación que están utilizados para ese alimento. Es por esta razón que antes de proceder a un análisis, debemos de tener muy claro cuál es el objetivo de este análisis, identificar los analitos adecuados y las técnicas para determinarlos, planear el tipo y la forma de muestreo y planear el manejo de las muestras. Y cuando estamos hablando de alimentos, pues tenemos que recurrir a los planes de muestreo y los criterios microbiológicos que ha establecido la Comisión Internacional para la Especificación Microbiológica de los Alimentos, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud y cuyas siglas son ICMSF por su nombre en inglés, que está formada por representantes de la mayoría de los países del mundo, que surge por la necesidad de regular el comercio internacional de alimentos y que establece límites microbiológicos, métodos de análisis y de muestreo. El método de ICMSF está siendo adoptado rápidamente por la industria de alimentos que se relaciona con el comercio internacional de los mismos. Cuando hablamos de calidad de los alimentos, básicamente esta depende de tres factores de acuerdo a lo que establecen Adams y Moss, que son seguridad, aceptabilidad y consistencia. La primera se refiere a que no debe contener ciertos niveles de microorganismos patógenos o toxinas que causen enfermedades, es decir, lo que nosotros conocemos como inocuidad. Lo segundo es la aceptabilidad, es decir, no debe contener niveles de microorganismos que lo conviertan organolépticamente o sensorialmente inaceptable en poco tiempo. Y la consistencia, es decir, la calidad debe ser consistente, debe ser la misma, no debe mostrar variaciones entre cada lote desde el punto de vista de la seguridad y de la aceptabilidad. Esto es parte fundamental de la calidad, la estandarización. Entonces, ¿para qué vamos a tomar una muestra? Bueno, pues justamente para determinar la calidad de un alimento. Suponemos que la calidad se refleja, la calidad de esa muestra refleja la calidad del lote de la que fue tomada. Y la validez de esta extrapolación va a depender de la representatividad de las muestras y de la exactitud y precisión de los métodos de análisis que nosotros vayamos a utilizar. Esta es la importancia por lo que nosotros debemos establecer el mejor plan de muestreo. La calidad del tamaño la calidad del muestreo está ligada al tamaño, pero tiene fundamento en otras razones o en otras cuestiones que vamos a ver justamente en esta plática. Y desde el punto de vista del comercio internacional y de la seguridad alimentaria, el criterio microbiológico es el más importante. Se requiere para determinar si un alimento es o no es de buena calidad o si es de mala calidad. Evalúa la seguridad del alimento, el seguimiento de las buenas prácticas de manufactura, la vida de anaquel, la utilidad o la adecuabilidad de un alimento o ingrediente para cierto propósito. De acuerdo a esta comisión, a la ICMSF, los factores que vamos a utilizar para un criterio microbiológico son los siguientes. Primero, la descripción del alimento al que se va a aplicar este criterio, ya que cuando difieren en su origen, en su composición y en su procesamiento, cada alimento puede representar diferentes problemas de descomposición o de seguridad. La descripción de los microorganismos o toxinas capaces de causar problemas, los detalles de los métodos analíticos para detectar o cuantificar esos microorganismos o toxinas, el número y tamaño de la muestra que debe ser tomado de un lote de alimento y los límites microbiológicos permitidos o apropiados de acuerdo con el alimento y el microorganismo que nosotros vamos a analizar.
Bueno, algunos de los criterios que nosotros vamos a considerar para los planes de muestreo, de acuerdo al ICMSF, incluyen un procedimiento de muestreo y un criterio para la toma de decisiones. ¿A qué le llamamos muestra? Pues a un grupo de unidades para estimar el carácter de una población, en este caso de un lote de alimentos. Unidad muestral será cada uno de los elementos que constituyen la muestra. Puede ser una unidad, una pieza, o puede ser una cantidad que esté previamente determinada, 250 gramos, etc. Y el plan de muestreo va a estar descrito fundamentalmente por dos valores. Primero, el valor de n, que es el número de unidades que vamos a analizar, es decir, el tamaño de muestra propiamente dicho. Y c, que es el número máximo de unidades defectuosas aceptables. Este número varía. Aquí es muy importante considerar que existen dos tipos de riesgo. El primero es el que se conoce como riesgo del productor, que es la probabilidad de que un lote aceptable, un lote bueno, sea falsamente rechazado. ¿Sí? Esto que está aquí marcado en amarillo, lo puse aquí en amarillo justamente para relacionarlo. ¿Sí? El lote bueno que es falsamente rechazado por la razón que sea por el muestreo. ¿Sí? Y el segundo, que es el riesgo del consumidor, el que nos interesa, el de que un lote malo sea falsamente aceptado. Estos dos, tanto el rojo como el amarillo, no deberían de existir, pero existen. ¿Sí? Y los verdes son lo que decíamos, es decir, aceptar los buenos y rechazar los malos. Siempre que hablamos de métodos de muestreo es muy importante considerar que existen diferentes tipos de datos, es decir, los datos tienen diferentes tipos de naturaleza, son distintos. Hay algunos que se fundamentan en los atributos, es decir, se tienen o no se tienen, por lo que las decisiones se basan en la presencia o ausencia, ya sea de un microorganismo o de una toxina o de cualquier otro factor, y el resultado va a ser positivo o negativo en una prueba. En otros tipos de atributos que podemos medir, tenemos variables que son denominadas cuantitativas continuas, tales como una concentración o un número. Y los de medida pueden ser convertidos en los de tipo atributo cuando nosotros contamos con un valor límite, es decir, tenemos un valor que es aceptable hasta cierto límite y de ahí en adelante se convierte en inaceptable, ya es positivo o negativo. Y así llegamos a los planes de dos clases, que son aquellos en los que la muestra se divide en dos, después de analizar las unidades. Aquellas que contienen valores entre 0 y un límite, al cual llamamos M, que son aceptables, este es nuestro límite máximo de tolerancia, y unidades que contengan valores mayores a M, las cuales se consideran defectuosas. ¿Cuánto más de M? Hasta el infinito. ¿Sí? M, por lo tanto, es un valor crítico, arriba del cual la unidad analizada ya se considera defectuosa. Y a partir de aquí obtenemos estos números. N, que es el número de unidades a analizar, el tamaño de nuestra muestra. C, el número máximo de estas unidades que vamos a aceptar como defectuosas. Y M, que es el límite que distingue a los valores entre aceptables y defectuosos. Estos límites están basados en criterios microbiológicos, en la experiencia, en cuánto puede hacer daño o cuánto puede llegar a deteriorar, pero como todo límite está establecido solamente para la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Siempre nos hemos preguntado qué pasa con muestras que están aquí, ¿sí? en la frontera. Y estas fronteras es como, pensemos en el límite crítico 6 de calificación, un alumno que saca 6, ¿sí? Calificación mayor a 6 es aceptable en el caso de las calificaciones. Y menor a 6, o sea, 6 o igual aceptable, menor a 6 defectuosa. Y un alumno que tiene 5.999, ¿de veras sabe significativamente menos que uno que tiene 6? Tal vez no. Pero el criterio fue 6, por lo tanto está aprobado de 6 en adelante, ¿sí?
La mayoría de edad, siendo más maduros, podemos tenerla a los 17 y meses. No, es a los 18 en nuestro país. Y ese es el criterio, ¿sí? No puede ser menos, porque ese es el criterio para la toma de decisiones. En estos casos es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a buscar un límite. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Es probable que no haya una diferencia estadísticamente significativa entre los valores que están muy cercanos a este límite, pero tenemos que poner el límite y respetarlo. Por otro lado, tenemos valores, tenemos planes de 3 clases. ¿Qué quiere decir esto? Son estos en donde la muestra o los resultados los vamos a dividir en 3 clases después de analizar las unidades. Unidades que tengan valores entre 0 y m, que son aceptables. Las que tienen valores entre m, en este caso es m minúscula, y m mayúscula, que son marginalmente aceptables, es decir, son valores tolerables, no deseables, pero bueno, los podemos aceptar. Y unidades que contengan valores mayores de m mayúscula, las que se consideran defectuosas. Aquí digamos que lo que estamos haciendo es ese punto límite que habíamos visto en los muestreos de 2 clases, lo podemos ensanchar para tener muestreos de 3 clases. ¿Ok? Y esta clase es, digamos que fronteriza, incluye a toda esa población que habíamos dicho que quizás no tiene diferencia. Abrimos un poco y decimos, bueno, este es mi criterio de aceptabilidad y es un margen amplio, por eso se llaman marginalmente aceptables. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar planes de 3 clases? Yo sé que la plática dice que vamos a hablar de los planes de 2, pero aquí estoy mencionando los de 3 y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pero bueno, aún con buenas prácticas de manufactura, algunas unidades pueden resultar en un rango marginalmente aceptable y pueden aceptarse sin causar problema, ¿sí? Ojo, buenas prácticas. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de problemas de higiene. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, se afecta menos por cambios en la distribución de microorganismos dentro de un lote por causas desconocidas. Puede haber estas variaciones que son mínimas y que son tolerablemente aceptadas. Permite advertir aumentos en el riesgo, es decir, podemos empezar a encontrar que esto está incrementando. Si vemos una tendencia en el aumento en el número de unidades marginalmente aceptables, por lo tanto, tendremos que corregir nuestras, ¿qué? Pues nuestras buenas prácticas. Estamos viendo que estamos siendo demasiado tolerables con la falta de higiene. Y entonces hay que volver a apretar para regresar otra vez a los niveles menores a m minúscula. En ambos casos, la probabilidad de aceptación va a depender de cuáles son los valores de n, o sea, el tamaño de la muestra, y c que fueron seleccionados, o sea, los valores que vamos a rechazar. Ese va a ser nuestro margen. ¿Cómo vamos a determinar qué tipo de plan necesitamos? ¿Sí? Bueno, el ICMSF nos propone un diagrama de flujo para seleccionar el tipo de muestreo que necesitamos nosotros específicamente, ¿sí? Podemos necesitar muchos, pero vamos a ver en cada caso qué vamos a aplicar, ¿sí? Si vamos a medir la presencia del microorganismo a partir de pruebas de presencia o ausencia, entonces nuestro plan es de 2 clases, ¿sí? Y aquí tendríamos, ¿es posible aceptar la presencia de este microorganismo en el alimento? Si la respuesta es no, tal como se establece en las normas mexicanas, por ejemplo, con respecto a salmonela, entonces C es igual a 0, ¿sí? Y tenemos que seleccionar un valor de n, es decir, un tamaño de muestra. Pero independientemente de cuál sea el tamaño de muestra, yo ya sé que no voy a aceptar ni una sola de esas muestras que salga positiva, porque eso me va a indicar que tengo que rechazar el lote, ¿ok? Por otro lado, si es posible aceptar la presencia de este microorganismo en el alimento, como nos lo indica aquí, entonces yo puedo establecer un C, un valor de C, es decir, de unidades defectuosas aceptables mayor a 0. Es decir, voy a poder aceptar algunas unidades defectuosas. Mayor a 0 quiere decir 1, entonces puedo aceptar 1, 2, 3, 4, dependiendo del plan que yo vaya a utilizar, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener que seleccionar, escoger un tamaño de muestra, un valor n y un valor c, o sea, un número de
unidades defectuosas. Por otro lado, cuando no estamos hablando de presencia o ausencia, sino estamos hablando de concentración de los microorganismos, o sea, de un número, un valor, entonces vamos a tener un plan de 3 clases y vamos a seleccionar N y C siempre, ¿ok? Porque si no hay un valor 0 aceptable como aquí. Bueno. Pongo esta curva de operación característica nada más para ilustrar lo que estoy diciendo aquí, pero esta la voy a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, vamos a utilizar una curva de operación característica que nos va a ayudar para determinar qué tan discriminante es un plan de muestreo para un par determinado de valores N y C. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí es N5, C0. O sea, mi tamaño de muestra es de 5, pero no voy a aceptar ni una sola muestra que salga positiva. En esta curva entonces grafican la probabilidad de aceptación de un lote contra la calidad real del lote, porcentaje de unidades defectuosas. ¿Sí? Un plan de muestreo es más estricto en general a medida que se incrementa el número de unidades analizadas. O sea, mientras más grande es N, la probabilidad de encontrar algún problema se incrementa. ¿Sí? Y mientras más pequeño es el número máximo de unidades defectuosas a aceptar, también es más estricto. O sea, si mi N es muy grande y mi C muy chiquita, eso quiere decir que es un plan muy estricto. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Si mi N es más reducida y mi C es más grande, quiere decir que entonces soy más tolerable. Dije tolerable en la diapositiva anterior y quise decir tolerante. Bueno, aquí tenemos la descripción de esa curva que mencionaba yo, ¿sí? Y entonces vamos señalando. Este valor de P, de PA, o P, la probabilidad de aceptación de 95%, es la probabilidad de aceptación entre 0 y 1, entre 0 y 1, y el porcentaje real de unidades defectuosas del lote considerando que se hubieran analizado cada una de las unidades del lote. Entonces aquí tengo 0, ¿sí? Mi aceptación es 0. O sea, no acepto ninguna, por lo tanto aquí tengo una probabilidad muy alta de encontrar las defectuosas porque es un muestreo muy estricto. ¿Sí? Esto va avanzando, es decir, si voy modificando esto, mi probabilidad de rechazo, bueno, dice, para considerar que la calidad del lote es buena, se deben analizar 5 unidades de lote y no se acepta ninguna unidad defectuosa. ¿Sí? Y dice acá, cuando el lote no contiene ninguna unidad defectuosa, la probabilidad de aceptación es del 95%. Y cuando contiene 45% de unidades defectuosas con el plan establecido, la probabilidad sería de 95%. ¿Sí? De rechazo, la probabilidad de rechazo sería del 95%. Entonces es una probabilidad alta, pero necesitamos 45% de unidades defectuosas, ¿sí? Que es muy alta. Quizás no quedó muy claro en la diapositiva anterior, pero vamos a ver aquí. Son 4 curvas con diferentes valores de n. Aquí tenemos n igual a 5, n igual a 10, n igual a 15 y n igual a 20. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la curva anterior? Bueno, en cada figura se presentan curvas de operación para diferentes valores de C, es decir, el nivel de aceptación que yo tengo va haciendo que mi muestreo sea más o menos estricto. ¿Sí? Si yo acepto 3 que vengan mal con un tamaño de 5, estoy siendo muy laxo. ¿Sí? Voy siendo más estricto, o sea, mi área de aceptación se va reduciendo de tamaño conforme reduzco el tamaño de muestras defectuosas aceptadas. Cuando llego a 0, esta curva se hace más pequeña. ¿Sí? Esta área es más pequeña que aquí. Ahora con 10, veamos cómo se pliegan todas, o sea, se reduce. Esta es más o menos equivalente a esta, ¿sí? Con el doble de muestras, con 10 muestras, y comienzo con 3 defectuosas, 2 defectuosas, 1 y 0, ¿sí? Entonces voy siendo más estricto conforme aumento el tamaño de muestras y conforme reduzco el tamaño o el número de muestras defectuosas.
el panadero con el pan. N es igual a 15, ¿sí? Aquí. Entonces ya son mucho más muestras, es el triple que acá arriba, ¿sí? Y entonces puedo aceptar hasta 4, pero esta curva es muy pequeña, mi área de aceptación se va reduciendo todavía más, ¿sí? Aquí es 2, aquí es 1 y aquí es 0. Y en esta última 20, o sea, ya tengo 20 muestras, 4 veces más que acá, y se van disminuyendo las curvas significativamente. Mi área de aceptación es muy pequeña, es decir, la probabilidad de que me equivoque aquí se reduce significativamente mientras más aumento el tamaño de muestra y más disminuyo el número de muestras defectuosas que acepto. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Entonces nosotros podemos modificar los valores de N y C y diseñar los planes de muestreo tan estrictos como nosotros lo queremos o lo necesitamos. Por lo anterior, para seleccionar un plan de muestreo adecuado, nosotros necesitamos considerar la seriedad del tipo de riesgo según el microorganismo a analizar, ahorita lo vamos a ver, y las condiciones a las que se va a exponer el lote del alimento. ¿Qué va a pasar después con él? En general, el plan de muestreo va a requerir ser más estricto mientras más grande sea el riesgo que implique el tipo de microorganismo a analizar. Entonces, cuando consideramos un microorganismo que quizás solamente es un descomponedor, pero no produce una toxina, no produce una enfermedad, pues podemos ser un poco más laxos, ¿sí? Pero cuando ya estamos hablando de microorganismos con un grado de severidad mayor, pues entonces tenemos que ser más estrictos, ¿sí? Y entonces vamos a considerar algunos factores para el tipo de riesgo como factores médicos y epidemiológicos, la severidad clínica de la enfermedad producida, qué tan frecuentemente se presenta, cuánto tiempo dura, cuál es la infectividad del microorganismo, la posibilidad de ocurrencia de portadores y la extensión potencial, es decir, se puede a partir de un enfermo diseminar a otras personas, como ocurre con cólera o con salmonela. Y aquí hay una clasificación de microorganismos o de grupos de microorganismos de acuerdo con el tipo de riesgo que representan. Y entonces tenemos aquellos que no tienen riesgo a la salud, son grupos microbianos responsables de la descomposición de los alimentos, disminuyen su aceptabilidad, su vida en aquel, pero en realidad no son microorganismos que causen daño a la salud, ¿sí? Tenemos los de riesgo indirecto, que son los microorganismos indicadores como los mesófilos aerobios, los coliformes totales, los coliformes fecales, los enterococos, los estafilococcus aureus, que indican de manera indirecta la posible presencia de patógenos. Es decir, si están ellos, y no necesariamente son patógenos, es porque puede haber otros que sí lo son. Hubo contaminación fecal, por ejemplo. Tenemos los de riesgo moderado de extensión moderada, es decir, aquí ya estamos hablando de nivel de riesgo potencial, ¿sí? Son microorganismos ubicuos en la naturaleza, es decir, están en todas partes, y la enfermedad que producen está relacionada con números grandes del patógeno, es decir, no nada más con que caiga uno de ellos nos vamos a enfermar, sino la dosis infectante es muy elevada. Tenemos los de riesgo moderado y de extensión amplia, que son microorganismos que presentan riesgos epidemiológicos severos, se diseminan por alimentos específicos, pero pueden introducirse al alimento por contaminación ambiental o cruzada. Y la enfermedad resulta de inóculos relativamente pequeños. Aquí sí, una pequeña cantidad puede causar un daño severo. Y los últimos, que son de riesgo severo, son microorganismos que representan riesgos graves o severos a la salud. Pero ¿cuáles son estos agentes, estos microorganismos de los que estamos hablando? Bueno, tenemos aquí esta propuesta de agrupación de microorganismos y parásitos de acuerdo con el tipo de severidad de riesgo de Smoot y Pearson de 1997, en donde encontramos como algunos ejemplos de microorganismos de riesgo severo: Aclostridium botulinum tipo A, B, y F, Shigella dysenterie, Salmonella typhi con esos serotipos, E. coli enterohemorrágica, virus de hepatitis A y E, Brucella abortus y Brucella suis, Vibrio cólera 01, Vibrio vulnificus y Taenia solium. De riesgo moderado de extensión potencialmente amplia, Listeria monocitógenes, Salmonella, Shigella, otras cepas enterovirulentas
de E. coli, Streptococcus pyogenes, rotavirus, virus del grupo Norwalk, o sea, norovirus, Entomeba histolítica, Diphyllobotrium latum, Ascaris lumbricoides y Cryptosporidium parvum. Y de riesgo moderado o extensión limitada, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera no 01, Vibrio parahemolyticus, Yersinia enterocolítica y Giardia lamblia, así como Taenia saginata. Estos son algunos de los ejemplos de los que estamos hablando. Entonces, esto es lo que debemos de tener en mente cuando veamos el cuadro correspondiente de los planes de muestreo, ¿sí? Estos son los más severos, un poco menos y un poquito menos todavía. Y otro factor a considerar, no solamente es la severidad del microorganismo que vimos en la diapositiva anterior, sino también qué va a pasar con el alimento, cuál es su naturaleza, cuál es su composición, cuáles son las condiciones a las que el alimento se somete o se va a someter. Aquellas las vamos a dividir en tres. Cuando el riesgo se incrementa, cuando el riesgo se mantiene o no se modifica, o cuando el riesgo disminuye. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede incrementar el riesgo? Puede haber una recontaminación después del proceso o de su uso, de tal manera que permita la multiplicación de microorganismos, como cuando la cocción no ocurre inmediatamente antes del consumo. O sea, tal vez se preparó hace mucho tiempo, en la típica comida en una fiesta, que se cocinó a lo mejor el viernes porque el bautizo era en la mañana, y la comida la van sirviendo a mediodía, y alguien la come hasta el domingo porque es el recalentado. Entonces ya hubo un periodo de tiempo muy largo, seguramente no va a alcanzar la temperatura de servicio, va a alcanzar una temperatura de servicio que no es la misma que la temperatura de preparación, porque solamente es temperatura para el recalentado, y el riesgo se incrementa significativamente, ¿sí? Entonces, esto es aumento de riesgo. En otras veces, el alimento a lo mejor se termina de preparar, se empaqueta y se refrigera. Y mientras se mantenga la cadena fría, pues el microorganismo no tiene oportunidad de multiplicarse, si es que sobrevivió algún microorganismo al proceso, ¿sí? Porque lo vamos a mantener en la cadena fría y no pasa nada. Y otro caso, cuando hay disminución del riesgo, es decir, cuando se sabe que se va a aplicar al alimento un procesamiento térmico. Tal vez tenemos un proceso, a lo mejor ordeñamos la leche y estamos haciendo muestreos, pero no nos preocupa mucho porque se va a disminuir el riesgo, porque se va a someter a pasteurización. Entonces, si nosotros combinamos estos aspectos, es decir, la naturaleza del alimento y las condiciones que tienen, con el riesgo que tiene, el peligro significativo que estamos considerando, vamos a poder establecer planes de muestreos para cada uno de estas combinaciones. Y entonces, bueno, ya casi para llegar al punto que nos ocupa, tenemos un valor M minúscula, que es el nivel de microorganismos aceptable y obtenible con buenas prácticas de manufactura. Puede ser un valor de 0, ya lo vimos, o de ausencia de cierto microorganismo, o un nivel de detectabilidad de una prueba o un valor numérico, porque a veces no es 0, sino pues el mínimo que detecta, ¿sí? Tenemos el valor de M mayúscula, que es un nivel de contaminación riesgoso provocado por malas prácticas higiénicas, pero es de ahí en adelante, entonces es nuestro límite máximo de tolerancia. El concepto de microorganismos de descomposición, que son diferentes a indicadores de sanidad y microorganismos que representan un riesgo, ¿sí? Entonces ya vimos cuáles son los descomponedores, pueden modificar o descomponer el alimento generando algo detectable, algún cambio en su olor, en su sabor o en la vida en aquel. Los indicadores, que son, ya dijimos, indicadores indirectos de riesgo, y los que sí propiamente representan un riesgo a la salud. Entonces, con base en esto establecemos estos valores de M minúscula y M mayúscula. Y tenemos finalmente nuestro cuadrito de planes de muestreo sugeridos para las diferentes combinaciones de riesgo a la salud y condiciones de uso, ¿sí? Independientemente de que este cuadro se pueda modificar o no, aquí básicamente vamos a ver las tres columnas que mencionamos, que son las condiciones en las que se espera que el alimento sea manejado y consumido después del muestreo,
condiciones que reducen el riesgo, como ya dijimos, la pasteurización o la aplicación de algún proceso térmico que destruya o disminuya. Generalmente esto le llamamos un punto crítico, ¿sí? Que disminuya el peligro significativo hasta un nivel aceptable. Condiciones que no modifican el riesgo, el alimento se mantiene igual, se termina el proceso de faenado y se va a refrigeración. Ahí está. La refrigeración no destruye a los microorganismos, simplemente evita que se multipliquen, ¿sí? Reduce el tiempo de multiplicación de los microorganismos en los alimentos. Y condiciones que incrementan el riesgo, como que no se aplique un proceso térmico de inmediato, que no se respete la cadena fría, es decir, que haya condiciones en las cuales los microorganismos tengan oportunidad de multiplicarse. Entonces ya tenemos estas tres columnas, ¿sí? Menos riesgo, riesgo igual, mayor riesgo. Y ahora vamos hacia abajo, ¿sí? Grado de riesgo. Tenemos aquellos que no tienen un riesgo directo, ¿sí? Afectan la vida de anaquel o descomponen a los alimentos. Son importantes porque, desde el punto de vista de calidad, ¿sí? No nos gusta que nuestros alimentos se deterioren, pero en sí no representan un peligro para la salud. Y entonces vamos cruzando y vemos que tenemos caso 1, caso 2 y caso 3, ¿sí? Este es el más laxo. Esta es una curva donde tenemos un área de aceptación muy grande. Tenemos una N de 5 en un muestreo de 3 clases, donde podemos aceptar 3, 2, 1 o 0, cualquiera de esos valores. 3 de 5 muestras pueden venir mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber condiciones que reduzcan el riesgo. Entonces no me importa, ¿sí? Y aparte no estoy hablando de microorganismos de alto riesgo, sino los que no tienen un riesgo directo. Aquí soy un poquito más estricto. Le bajé de 3 a 2. Ya solamente acepto 2 muestras defectuosas, ¿sí? Y en este caso soy más estricto un poquito. Sigue siendo N5, pero acepto hasta 1. Caso 1, caso 2 y caso 3 son idénticos a caso 4, caso 5 y caso 6, ¿sí? Aquí tenemos ya los que representan un riesgo a la salud, desde los que tienen un riesgo bajo, por ser indicadores indirectos, ¿sí? Habíamos hablado de mesofílicos, coliformes fecales y totales, etc. Entonces tenemos que este caso 4 es igualito al 1, el 5 es igualito al 2 y el 6 es igualito al 3. Es decir, aquí se consideran igual a los descomponedores que a los indicadores, ¿sí? N de 5, C de 3, N de 5, C de 2 y N de 5 y C de 1. Espero que el cursor se vea. Bueno, tenemos por otro lado, ya vamos bajando y tenemos grado de riesgo moderado, directo, de extensión limitada. El caso 7, tenemos muestreos de 3 clases todavía, ¿sí? Hasta aquí son los muestreos de 3 clases, hasta este nivel. Y entonces empezamos con que el caso 7 es igual de estricto que el caso 5 y el 2. O sea, es un muestreo de 3 clases que tiene 5 muestras con 2 que puede tolerar. El caso 8 es igual al caso 6 y al 3, es decir, una muestra tamaño 5 con una que no tenga los resultados aceptables, ¿sí? Y el caso 9, en donde ya vemos ahora sí un cambio importante. Como hay condiciones que pueden incrementar el riesgo, entonces aquí ya aumento el tamaño de muestra a 10 y mantengo la tolerancia de 1, ¿sí? En las últimas dos filas ya son muestreos de 2 clases, todos. Por lo tanto, mi valor de C en todos los casos es de 0, ¿ok? Y entonces tenemos moderado directo, extensión amplia, caso 10, de 2 clases, 5 muestras y no tolero ni una defectuosa, ¿sí? No había tenido ningún resultado parecido antes. Aquí, el caso 11, muestreo de 2 clases, tamaño de muestra 10 y tampoco tolero ninguna, ¿ok? Y en el caso 12 también tengo un muestreo de 2 clases con una muestra de N, el doble que la anterior y 4 veces igual que la primera, con ninguna aceptable. Entonces ya estamos hablando aquí de los peligros que son significativos, ¿sí? Y severo directo. Caso 13,
tenemos muestreo de dos clases, N de 15, C de 0. El caso 14 ya estoy en 30 y no tolero ninguna. Y el caso 15, 60 muestras y no voy a tolerar ni una. Si hay una muestra que salga con el patógeno que estoy buscando, rechazo el lote completo. Este es el nivel de exigencia en esta columna, hasta abajo a la derecha. Y llegamos a la parte final de la plática, ¿sí? El concepto de validación del sistema HACCP. ¿Qué es la validación? Pues la validación no es otra cosa que una verificación, pero es la verificación que se hace inicialmente cuando apenas estamos empezando nosotros con nuestro plan HACCP, cuando ya tenemos nuestros puntos críticos, cuando ya terminamos nuestro plan y vamos a comprobar si efectivamente los métodos, los procedimientos que estamos llevando a cabo en nuestros procesos de elaboración de alimentos realmente disminuyen a los peligros significativos hasta un nivel aceptable, ¿sí? Y entonces, como en el proceso normal del HACCP, yo no puedo comprobar esto. Vamos a pensar, mencioné pasteurización hace rato, ¿sí? Vamos a pensar que yo establecí que la temperatura de pasteurización de mi producto es de 62 grados centígrados aplicados durante 30 minutos. Es una pasteurización lenta, la pasteurización clásica, digamos, ¿no? Y con eso yo asumo que disminuyo en un logaritmo la cuenta bacteriana de los indicadores y que destruyo a todos los patógenos, ¿sí? Y utilizo como indicador Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué sería la validación? Bueno, pues a lo mejor puede ser desde tomar muestras para ver si realmente no hay Mycobacterium tuberculosis después del proceso, pero ¿qué tal si no había antes? Entonces tendré que tomar antes y después. Y si sí hay antes, pues compruebo que el proceso es suficiente como para destruirlo. ¿Okay? Entonces tomo antes y tomo después. ¿Cada cuánto tengo que hacer esto? Bueno, estoy hablando de la validación. Entonces, lo voy a hacer cuando estoy iniciando el proceso. Pero ¿qué tal si hubo un cambio en mi procedimiento por las temperaturas? Ya no estoy pasteurizando en forma lenta, sino ahora ya tengo un equipo de pasteurización, una pasteurizadora, y aplico 72 grados centígrados durante 15 segundos. ¿Y esto funcionará igual que la otra? Pues otra vez tengo que validar el procedimiento, el sistema. ¿Por qué? Porque hubo un cambio importante, ¿sí? En la técnica, en un punto crítico, que es la pasteurización, ¿ok? Entonces voy a ver si la nueva máquina, si el nuevo método realmente me produce el mismo efecto, si es equivalente a lo que estaba haciendo o si es inclusive mejor. Entonces, en esos casos hacemos la validación, ¿ok? Y vamos a tener muestreo de dos clases porque estamos hablando de destrucción de patógenos y ya vimos de qué niveles. Estos patógenos son los puntos críticos. Si nosotros estamos hablando de indicadores, o si estamos hablando, o sea, coliformes, mesofílicos, algunos otros que simplemente nos digan cómo es el alimento, pues entonces esos indicadores no requieren un punto crítico, ¿ok? ¿Se van a controlar con qué? Se deben de controlar con buenas prácticas o con POEs, ¿sí? Nosotros no vamos a aplicar un punto crítico para acabar con indicadores o para disminuirlos. Ahí estamos hablando de peligros significativos. ¿Cuáles son los peligros significativos? Peligros severos: Salmonella, Brucella, Mycobacterium, Listeria, ¿sí? Estos agentes que realmente son causantes de un daño importante, ¿sí? Vibrio, estos patógenos. Entonces vamos a ver si el punto crítico realmente logra disminuir hasta un nivel aceptable, que es 0, a el patógeno que nosotros estamos utilizando como peligro significativo. Y bueno, creo que esta es la última. Bueno, esto no lo digo yo, esto lo dicen todos los planes HACCP, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud, pero también la FAO, describen todos los principios en general, y también nuestras normas oficiales mexicanas. Hay una norma específica de HACCP en donde todos estos conceptos están vertidos. Y entonces lo que tendremos que saber es que
nosotros vamos a calcular el tamaño de muestra de acuerdo a los criterios anteriores para validar el sistema HACCP. Y una vez que está validado, es decir, que está funcionando, yo lo único que necesito es asegurarme de que mis mecanismos de monitoreo son suficientes. ¿Cuáles serían mis mecanismos de monitoreo en una pasteurización? Pues medir la temperatura y el tiempo que la estoy aplicando. Entonces debe de mantenerse durante todo el tiempo. Si son 30 minutos, durante 30 minutos debe estar en 62 grados centígrados o arriba, ¿sí? Si baja, yo tengo que tener previsto ya qué hacer, ¿sí? Una medida correctiva, que generalmente es reiniciar el proceso. ¿Ok? Entonces, yo voy a monitorear todos los días, constantemente, de manera continua, si es posible, los indicadores de temperatura y tiempo. Y voy a validar si estas temperaturas y tiempos, o lo que haya sido el punto crítico, que puede ser adición de pH, detección de metales, lo que sea, realmente está funcionando para que para que no haya posibilidad de que el peligro identificado esté presente. ¿Ok? A eso se refiere la validación. Y bueno, llegamos a la parte de preguntas, pero por favor todavía no paren el video. Falta una diapositiva más. ¿Qué es esta? Nada más mis datos por contacto, por si hubiera cualquier duda. Mi correo Monroy con una sola R 1959, que es el año de cosecha, @gmail.com, y JFML, que son mis iniciales de Jorge Francisco Monroy López @unam.mx, que es mi correo institucional. Agradezco a Calidad Agroalimentaria la oportunidad de estar aquí y los veo ahorita ya en vivo en la transmisión que estamos haciendo para Calidad Agroalimentaria. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Víctor Albores y David Antonio Delgado, por la invitación. Un placer siempre trabajar con ustedes y los veo ahora en vivo.